simplemente para recordar rápidamente las acciones populares y el grupo como un mecanismo viable y posible para la defensa del territorio, consultas públicas y las veedurías ciudadanas. Y en las veedurías ciudadanas quisiera también ser bien insistente, porque nosotros muchas veces pensamos en la veeduría ciudadana nada más del municipio, de lo que se está haciendo, de lo que vemos, y en buena parte, en muchos sectores, como una oposición del gobierno de turno, del gobierno local de turno, y es completamente legítimo. Lo que quiero es también que miremos que estas veedurías también deben tener los ojos puestos en los megaproyectos, también tienen que tener los ojos puestos en el escenario nacional. ¿Dónde estamos nosotros hoy acá ubicados? Que se está discutiendo en Bogotá, que se está discutiendo en el nivel central, toda la propuesta de desarrollo para esta región y dónde están las veedurías presentes. Entonces, dejar un poco el panorama y dejarles un poco la inquietud de cómo nos pensamos en términos de movilización y a dónde queremos llegar, al margen de la legitimidad que tenemos de hacer las veedurías en el escenario local y departamental. Reportando eventos similares de interrupciones en el servicio, varias fuentes acusan a ciudadanos por la libertad de estar boicoteando las redes sociales. No se puede. Estados Unidos y varios mercados internacionales siguen cayendo en picada de las tecnologías de comunicación digital. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que prevé la Constitución? El artículo 303 le permite a los consejos reglamentar los usos del suelo, los esquemas de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento territorial, y dictar también las normas de protección para la defensa del territorio, que es como una novedad que se pretende ahorita, y a propósito de lo que nos pueda decir Freddy más adelante, frente al patrimonio cultural, las visitas que estuvieron haciendo el día de ayer, lo que se puede encontrar, no solamente protegerlo frente a los usos del suelo de la megaminería o la minería, pero también frente al patrimonio cultural. Frente a la autonomía territorial está lo que es la previsión del artículo 103 constitucional, que hace referencia a las consultas populares que ya mencionaba Oscar, el 36 de la ley 33 de la ley 36 del 94, la modificación del 2015, y hay una jurisprudencia importante ya de la Corte Constitucional, donde, como lo muestra la gráfica, dice cuál es la diferencia entre el suelo y el subsuelo. Nosotros tenemos una situación particular en Colombia, y es que el suelo es nuestro porque usted paga impuestos y tiene su tierra, pero el subsuelo es de la nación, entonces tiene la disposición de ordenar sobre ese territorio, y de allí que viene la dificultad frente a las competencias de los gobiernos locales en la prohibición y la protección del territorio. Pero ¿cómo explota el subsuelo sin el suelo? ¿Qué pasa con los derechos económicos, sociales y culturales del medio ambiente, de protección de todos los que se derivan a partir de los DEX o los derechos económicos, sociales y culturales, sin que yo pueda tocar el suelo? Las áreas de influencia, cómo se ven afectadas, y de las anteriores jurisprudencias quisiera hacer mención a dos. Una, la 035 del año pasado, que era la que planteaba la megaminería en páramos. No sé si recuerdan que fue muy sonado todo el páramo, por ejemplo, de Santurbán, que fue con la sentencia que declaró que no son de utilidad pública estos piles, la 389, que es sobre el Código de Minas, y la 073, que declara inasequible también un artículo del Código de Minas. Ahora sí, entonces, esto simplemente porque ya el gobierno viene con toda una apuesta, una política pública para hacer la explotación, para generar producción en los temas mineros, pero ha sido la Corte Constitucional, a través de estas sentencias, que le ha dicho no es de esta forma. ¿Cuál es una de las, frente al modelo en que nos encontramos? Seguramente en otros escenarios y en países desarrollados dicen por qué sí se puede la minería, y por qué. Entonces ustedes escuchan los foros de los empresarios diciendo la minería responsable, hablan de la minería bien hecha. La pregunta es si en este momento en Colombia, con el sistema de contratación estatal, con el sistema de adjudicación de títulos, hay garantías y hay transparencia para que se haga una minería responsable y bien hecha. Para nosotros hasta hoy, con los estudios, las intervenciones que hemos hecho y los acompañamientos a lo largo del país, nos ha dicho no es posible hacer una
las comunidades puedan realmente tener un respaldo para que el Estado pueda verse beneficiado a largo plazo y para que no se puedan causar o para que las compensaciones medioambientales frente al daño o al impacto minero puedan ser por lo menos razonables como se da en los países desarrollados. Básicamente es un ejemplo porque en Inglaterra cuando hacen el rótulo y hablo de minería a cielo abierto de carbón, llegan y lo tapan, y cuando se van de Colombia lo dejan abierto. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo allá y hacerlo acá si son las mismas compañías multinacionales? Pues que nosotros tenemos un código de minera mucho más flexible y que le permite a usted sacar el reguero, dejar la basura y sacar lo que necesita y que se lleve y no deje de desorden acá, generando grandes impactos en la salud de los colombianos y las colombianas. El balance nacional frente a este escenario, entonces, es que se tienen los planes de ordenamiento territorial, que es muy difícil de realizar. Esta revisión en buena parte del país se encuentran atrasados, dado los recursos que se necesitan para disponer de la actualización de un plan de ordenamiento territorial, y en algunas zonas es financiado por las compañías que van a llegar al territorio. Entonces, ¿cómo quiere que le revise el plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo quiere que se lo deje? Mientras para eso no hay plata y no hay disposición de recursos del gobierno central como una herramienta de manipulación para los gobiernos locales. Rápidamente también les cuento, yo fui personera de un municipio de categoría sexta, de Santa María Huila, y conozco las realidades de estos municipios, conozco las dificultades de los recursos con los que se trabaja. Entonces, me parece insólito cómo se manipula de esa manera para que podamos tener un plan de ordenamiento territorial, no solo en la Corapa, sino en todos estos municipios que tienen estas mismas dificultades frente a la generación de ingresos para poder trabajar en estas dinámicas. 7 consultas populares ya que han dicho no a la minería, 2013, Piedras y Tauramena, 5 más que se han dado en lo ocurrido de este año, la muy conocida por la movilización social de Cajamarca, pero tenemos Pijao, Quindío, Cumaral y se me pasa una, Arbeláez, en Cundinamarca. Sobre las 44 que vienen, y es lo que ha venido generando un poco de temor en el gobierno nacional. 12 acuerdos municipales sobre protección del territorio, entre los que se encuentra Corapa. En buena hora el Huila liderando esta iniciativa, 2 ya firmados en la región de Antioquia, 1 en Caquetá y Ibagué, y otros municipios que entran en esta misma dinámica. Quisiera hablar acá entonces también desde el punto de vista de las empresas, del deber de precaución o del principio de prevención y precaución que tienen las empresas cuando se abren los tratados de libre comercio o se abren las fronteras para que sea atractiva la inversión extranjera en nuestro país. Tienen unos compromisos que son de la debida diligencia, pero también es un deber del Estado. ¿Y la debida diligencia qué es? Es una rigurosidad o una exigencia en el cumplimiento de sus tareas, en la realización de sus actividades de manera responsable, como dirían los empresarios, una minería bien hecha. Pero estos deberes están también en cabeza del Estado para que cuente con políticas públicas que permitan la garantía precisamente para los ciudadanos, la obligación de las empresas de hacerlo conforme a estos mecanismos, y el acceso para que las comunidades o las víctimas puedan hacer reclamaciones, puedan tramitar. Se plantearía incluso que ni siquiera fueran otros momentos a los sedes judiciales, sino que cualquier reclamación se hiciera de manera directa a través de las empresas y que ese fuera un mecanismo adecuado. Sin embargo, ponía la discusión de que para el sector de gobierno, para algunos sectores empresariales, los gobiernos locales, territoriales, no tienen competencia para prohibir la minería. Es lo que seguramente ustedes han escuchado en los medios de comunicación. Sin embargo, hay una contradicción con la ley de gestión del riesgo y con los ordenamientos también constitucionales, y es que ¿quién es la máxima autoridad frente al sistema de protección o generación de riesgo? El alcalde municipal. ¿Quién lo debe liderar? El alcalde municipal. Y si hoy hay una avalancha nada más de cualquier situación, ¿quién debe atender y quién debe liderar este comité? El alcalde municipal. Entonces, el gobierno municipal tiene facultades para unas cosas según el discurso de los mineros, pero no tiene competencias para otras. Entonces, mañana, si el alcalde no responde o los concejales no atienden a este llamado, fácilmente pueden estar siendo investigados por la Procuraduría. También se prevé que los planes de ordenamiento territorial
están previstas estas mitigaciones de gestión del riesgo y que son competencia de los gobiernos locales. Para el año 2015 habían 9.291 títulos que cubrían el territorio nacional. Quisiera pasarme rápidamente al día de hoy, donde el 90% del territorio colombiano tiene solicitudes de título. Entonces el crecimiento claramente aquí sobre las solicitudes, todavía no son títulos otorgados, es devastador. En el 2016 se han generado 29.966 no conformidades, que son incumplimientos por parte de las empresas y que se reportan aproximadamente 30.000 por año, pero esto no se conoce en los medios de comunicación. Ahí sí un poco con lo que dicen las redes sociales, esto no lo dice RCN y eso no lo cuenta Caracol. Recientemente, hace 2-3 semanas, estuvo un funcionario de la DUMO, cayó a una de las piscinas de sedimentación y no lo encontraban, duraron 3 días buscándolo y falleció allí. Otras 8 personas fallecieron en Cucurúa en la explotación de las minas. Y si contamos un poco los accidentes, 2016 registraron 114 emergencias mineras con un saldo de 124 fallecidos. Esas cifras no las tenemos, esas cifras son desconocidas para muchos de nosotros. Para 2017 a mayo de este año se reportan 28 emergencias con 23 fallecidos y 33 heridos, básicamente en minas de carbón. Déjame la atrás, por favor. Y para una economía que solamente representa el 2, hoy en voz del presidente, el 2.2 del Producto Interno Bruto. Entonces realmente la compensación entre la economía que pretende el país y el desarrollo es un gran aporte frente al Producto Interno Bruto para nosotros los colombianos. De la minería en Colombia, tenemos una gran concentración acá en la región del Cesar, donde se encuentra Glencore, Drummond y National Resort, el Cerrejón y los puertos. Sobre esto quiero tratar, si se quiere, uno como de los puntos finales, y es el tema de obras por impuestos. La reforma tributaria del año pasado, la ley 1819 del 2016, creó el mecanismo de obra por impuesto. Es una iniciativa que viene del Perú desde el año 2008, donde ahorita las empresas o las grandes empresas portuarias y mineras pueden realizar las obras, es decir, no la va a hacer el alcalde, no la va a hacer el municipio, no las van a contratar, sino que las van a contratar directamente la empresa. Esto ha generado muchas controversias, uno por el desarrollo, dos por la delegación del Estado frente a los servicios públicos que deben prestar, como son, porque además, ¿cuáles son las obras que deben hacer estas empresas según el mecanismo de obras por impuesto? Es educación, salud, infraestructura, acueducto y electrificación. Estos 5 servicios van a estar en cabeza de estas grandes empresas en las zonas donde ellos tengan influencia, y van a ser descontados hasta el 50% de su declaración de renta para que realicen estas actividades. Entonces, uno, ¿cuál va a ser el mecanismo de transparencia frente al sistema de contratación? ¿Cómo se van a enterar las empresas privadas de que van a hacer una obra vía el tramo que falta de Pitalito a Oporapa, si ya no va a salir por el portal de contratación pública, sino por la empresa mañana, no sé, el Quimbo, o la empresa X o Vergesa, y quién va a estar pendiente de esa página web y los mecanismos de transparencia? Segundo, ¿cómo se van a hacer las gestiones desde el gobierno local también para poder focalizar la inversión a qué regiones? Y tercero, ¿quién me dice a mí que la carretera que están haciendo para este lado no es la que necesitan para hacer la explotación? Es diferente la que necesitan, o los tramos que necesitan para la actividad minera, a las que se les debe de realizar conforme a las necesidades de las comunidades. Entonces, ¿cómo se articula el plan de desarrollo nacional con los planes de ordenamiento territorial cuando también están desactualizados, o con los planes de gobierno, y cómo se pretendería allí la articulación? Frente a la minería en el... No, sí, dale. Perdón. Aquí en la otra, en la anterior, vemos solamente, uno dice Colombia tiene 12 puertos. Uno dice, ¿por qué involucrar a las sociedades portuarias en este mecanismo de obras por impuesto? Pues lo que no sabemos es la proyección de los otros puertos que hay. Por ejemplo, uno
que es para la sociedad de Davour Ávila, que ha sido una de las empresas más cuestionadas por la conformación de grupos paramilitares en el Caribe colombiano, que ha sido investigada por Justicia y Paz con otras 65 empresas colombianas más, que son las que van a hacer hoy nuestras obras por impuestos, y que adicionales no solamente está hoy el puerto de Ciénaga, el puerto de Santa Marta, donde lo han contaminado porque se han volcado el carbón, pero ahorita dicen que lo tapan, que le ponen una tula y que ya la contaminación y la expresión de micras de carbón no es necesaria. Con esto es suficiente para mitigar el impacto frente a la calidad de aire, y adicionalmente hoy, donde quienes conocen queda Taganga, se pretende el puerto para la exportación de aceite de palma. Entonces, estas nuevas, o sea, nosotros en el mapa hoy tenemos desarrollo 12 puertos en Colombia, pero los que se pretenden, los que están en desarrollo, ¿dónde están y dónde han llegado las comunidades? Buenaventura, Tumaco, Urabá. La guerra pues del Golfo de Urabá no es gratis, más las que se vienen en La Guajira y en Santa Marta. Entonces, los intereses es, y quien tiene el poder tiene la información, y quien tiene la información primero son las empresas, y de último sí van a llegar a los municipios. De aquí la importancia de actuar de manera preventiva y desde ahora frente a los mecanismos que se puedan plantear en las políticas públicas siguientes. En el caso de la minería en el Huila, pues si bien no estamos hablando frente al panorama nacional de la mega minería, hoy tal vez las exploraciones no sabemos qué resulte mañana frente a otros minerales, y por el interés del coltán, del carbón, del cobre, incluso también subproductos que se utilizan para la construcción y que aumentan canteras y que también generan impacto al medio ambiente. En todo caso, hay un incremento también en nuestra región y tenemos situaciones lamentables como el caso de la represalia del Quimbo, como las lecciones aprendidas. Frente al tema de las hidroeléctricas y el impacto medioambiental, tenemos los cambios o las afectaciones por situaciones bióticas y abióticas, es decir, cambios en fauna, en flora. Hoy seguramente no lo vemos tan importante, pero mañana cuando dejemos de ver el ave, el oso, bueno, las especies propias de la región, es que vamos a estar extrañando que ya la producción no es igual. En muchas zonas de minería la yuca ya no se da igual, el plátano no tiene la misma consistencia, el mismo sabor, precisamente por la presencia de la explotación minera. También las afectaciones abióticas frente a los cambios de los afluentes, de los acuíferos, y en eso también nosotros hemos encontrado experiencias muy relevantes, porque no solamente afectar los cauces del agua que se encuentra en la superficie, de los ríos, de las quebradas, sino también de las aguas subterráneas de donde se surge, en este caso, la megaminería, y en muchas zonas hemos encontrado que abren pozos, sobre todo en el Caribe, que abren pozos, perforaciones para tener su pozo para el consumo del agua en la casa. Pero la megaminería genera también, digamos que chupa o succiona agua de la superficie para llevar estas corrientes de agua a sus piscinas de cimentación, y con los cambios de clima hidrológicos vuelven a través de las aguas lluvias estas contaminaciones de arsénico, por ejemplo, que han generado y están generando deformaciones importantes en las nuevas generaciones de nuestros ciudadanos, básicamente por los cambios de afluencias de agua y la ausencia de los estudios rigurosos de la debida diligencia con la que tendrían que contar las empresas. Frente a la afectación socioeconómica, tenemos los cambios culturales, porque seguramente aquí mismo en el Huila, muy seguramente en las regiones de bonanza petrolera hemos encontrado, y ahorita recientemente con el Quimbo, la presencia que se aumenta de la prostitución, de la economía. Los hoteles se vuelven impagables para cualquiera de nosotros, los restaurantes suben de precio, la economía se vuelve una burbuja que se infla y que ya va a ser muy difícil luego bajarla a las tasas reales, o a lo que estamos hoy acostumbrados a comprar un almuerzo corriente aquí en la esquina del parque. Pues cuando viene la bonanza petrolera, muy bien, pero también es una economía de momento. Hoy muchas personas, seguramente ustedes de la región del Quimbo, se
gastaron la plata y solamente saben cultivar la tierra. ¿Qué ha pasado con las personas que compraron camionetas para alquilárselas al Quimbo y el Quimbo ya se fue y quedaron con la deuda de la camioneta? Entonces sí, es un momento de bonanza, pero cada día más estos momentos de bonanza son muy cortos. Entonces, ¿qué nos queda y qué nos va a quedar sostenible para el territorio, para nuestros hijos y para las generaciones futuras? Frente al tema de las hidroeléctricas, quisiera referirme rápidamente a accidentes que han dejado unas suertes lamentables, como son el caso de China y la represa de Xinjiang, que está ubicada a 20 kilómetros del centro y que tuvo 90.000 personas que fueron muertas después de unas fallas geológicas intensas. ¿Esto qué es? Primero, que nuestro territorio, en el caso del Huila, que se encuentra en medio de dos cordilleras, por el valle del río Magdalena, tiene una alta presencia de fallas geológicas. Segundo, los estudios de las empresas, para quienes los han visto y si algunos tuvieron la oportunidad de ver al equipo de Terrae haciendo la presentación en la asamblea del Huila frente a los movimientos de las fallas geológicas y la calidad del suelo, porque el suelo también en este caso, la región del Huila como en los Antares, tiene unas presencias de una arcilla que genera aumento, digamos como una espuma en la sedimentación y que promueve la sismicidad. Tercero, cuando una presa se llena de agua y hay fallas en la estructura, como sucedió en el Quimbo en el año 2012, que haciendo la excavación se reportaron fallas geológicas y que se desconocieron pese a las visitas que se hicieron, pasándolas por alto. Hay otro antecedente allí y que esto luego fue enterrado con el agua, con la inundación, y que hoy no hay cómo poderlo revisar. Entonces, cuando las presas llegan van aumentando su nivel de agua, el peso, como usted colocar no sé cuánta cantidad de agua en una bolsa, dependiendo de la resistencia del agua, se le va a caer, se le va a romper, no le va, o le podrá resistir, dependiendo de la capacidad y lo que vaya a cargar. Entonces, situación parecida pasó en China, en la India, en Egipto y en Tayikistán. Han sido también otras experiencias advirtiendo que estos riesgos generan tsunami, no sabemos cuándo, en este momento que estamos aquí, mañana, 10 años, porque los movimientos de la Tierra son inesperados, y en la de Tayikistán en particular se dio por el llenado rápido. A mí me generaba mucha preocupación cuando estaba realizando el tema de las presas, porque uno piensa en cuánto tiempo se llenó el Quimbo. Yo creo que escuchamos rápidamente que eso fue soltar la llave y el llenado del Quimbo, además de todas las discusiones que tuvo, fue muy rápido. Entonces, frente a los temas de sismicidad, de fallas geológicas, de movimiento, ¿en qué riesgo estamos? Además, se advierte que el Quimbo genera una afectación sísmica directa con la represa de Betania y que se desbordaría dada la colindancia hasta ese sector, y que los desastres pueden ser pues incalculables seguramente. Entonces, de aquí tenemos las lecciones aprendidas. Quisiera mencionar precisamente, dado que Oporapa es una municipalidad con una vocación agrícola importante, que el Ministerio del Medio Ambiente para el año 97, sí, indicó que estas zonas eran de gran producción agrícola, que la población de este sector es de dedicación agrícola y que no era viable el proyecto de Quimbo. Eso se dijo en el año 97, que no era viable. Posteriormente, para el año 2008, el gobierno nacional lo declaró como utilidad pública, y ahí hemos encontrado un cuello de botella para nosotros, y es que todos los grandes proyectos de megaminería, de pymes, de infraestructura, de las 4G, de lo que se quiera, se denomina utilidad pública. Es un núcleo como muy duro jurídicamente para entrar y romper, y no ha sido fácil llegarle a la corte, e incluso por ejemplo ahorita con las sidres y los monocultivos, de que haga un pronunciamiento un poco más favorable para las comunidades campesinas frente al concepto de utilidad pública. Entonces, como más importante, esto que es
de interés general. Entonces el cultivo que usted tiene en la esquina, dedíquese a cultivar mejor mañana arroz o palma de aceite. Yo tengo tal vez en otro momento experiencia en recorrer las zonas de palma de aceite y que les entregaron usted ponga su tierra, le damos la semilla y le damos asistencia técnica al negocio del siglo. Y hoy pregúntenle a los campesinos en qué situaciones económicas se encuentran cuando usted tiene hipotecada la producción de los próximos 30 años con una empresa exportadora, y lo que usted le devuelve en tanto es irrisorio, sin poder cultivar la papa, la yuca y lo que estamos acostumbrados a comer los campesinos. Frente a la elección del tiempo, la Procuraduría General de la Nación le indicó también al Ministerio que debía hacer una sustracción de la zona de reserva forestal por el interés que tenía. Pues el Ministerio le hizo caso y hizo la sustracción de la zona de reserva forestal. ¿Qué dicen hoy los acuerdos de La Habana? Que debe ser de manera prioritaria para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Pues ellos tomaron de las 7.482 hectáreas, 7.400 para que quedaran en la represa y 82 para las compensaciones ambientales, es decir, para la zona de influencia que le quedó a la población frente a esa sustracción. Siguiente. Siguiente. Hoy, ¿qué tenemos de las lecciones aprendidas del Quimbo? La amenaza asociada a una eventual ruptura de la represa del Quimbo. Siguiente. Por incertidumbres de baja calidad de los estudios básicos, problema de diseño, construcción y operación que pueden llevar a fallas o accidentes de la represa, que fueron ignoradas incluso desde el 2012, como les comenté, cuando estaban haciendo la construcción de los muros y de las casas para el monitoreo. Tenemos el caso de Latillo. El caso de la comunidad de Latillo es una comunidad de la mina del Paso, de la Loma en el Paso, Cesar, que hace 10 años está tratando de que le reubiquen o hagan el movimiento que ordenó en ese momento el ministerio. ¿Qué ha sucedido allí? Y quisiera compartirle a los alcaldes y en esto también celebrar que este tipo de conciencia ciudadana, sumado con las organizaciones de la sociedad civil, es lo que le queda a la población, porque somos como funcionarios públicos también de turno, pero dejar una capacidad instalada y dejar una conciencia generada es un impacto muy positivo de lo que se quiere frente a los ciudadanos y el sentido de pertenencia. En la comunidad de Latillo hoy no hay recursos de ejecución fiscal para invertir en salud, en educación, en vivienda, en mejoramiento de vivienda. Hay ancianos que están falleciendo y que no han tenido la reubicación y que están afectados por la calidad de aire, que el agua que están consumiendo en la comunidad de Latillo, ya los estudios determinaron que no es apta para el consumo humano, que las micras de aire, de carbón que hay en el aire están afectando epidemiológicamente a la región, que tiene una aspersión como similar a la de Bogotá, lejos de la población en la que se tiene, y que no hay inversión de recursos públicos, porque le dicen, como esta comunidad tiene que reasentarse, usted no puede invertir allá, y si usted invierte puede cometer un peculado, entonces no puede invertir recursos ahí. La comunidad, ¿a quién va a acudir? Entonces, además el gobierno local dice, no es mi responsabilidad, esto lo determinó el gobierno nacional, vaya, reclamen al Ministerio Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente. Va usted al Ministerio de Medio Ambiente y dice, no, eso no es responsabilidad mía, es de la Agencia de Licencias Ambientales que le otorgó el permiso. Va a la ANDA y el ANDA inicia procesos preventivos, dice que no son sancionatorios y que son preventivos, y que como eso se debe concertar con la comunidad dice, nosotros nos reubicamos, como pasó en Antioquia, en Guatapé, por ejemplo, parecido a las de hidroeléctricas, que reubicaron toda una población para inundarla con la presa. Nos reubicamos, pero con condiciones dignas, ¿sí? Han puesto unos recursos en una fiducia, pero hoy, 10 años después, es lamentable el futuro de los niños y niñas, la situación de salud en la que se encuentran estas empresas. El gobierno local se encuentra maniatado, el gobierno nacional no resuelve
resuelve, y tampoco tiene capacidad de control y fiscalización para que se haga el racionamiento en el menor tiempo posible. Hay un pronunciamiento incluso en el caso del Atillo del Consejo de Derechos Humanos que indicó las vulnerabilidades en las que se encuentra esta población, y finalmente hoy estamos procurando a través de estrategias de litigio nacional y seguramente internacional llevar este caso adelante. La otra, pero también de las lecciones aprendidas favorables, quisiera traerles de esta semana, desempacadito, el caso de Berta Cáceres, que es la líder indígena que se opuso frente a la hidroeléctrica en Honduras, que asesinaron el año pasado. No sé si alguien la tenga presente. Pues sí, ayer se informó que varios efectos. Primero, tener en cuenta que era una lucha de una comunidad como ustedes o como nosotros en la defensa del territorio para que no se hiciera esta hidroeléctrica. Hoy, ¿qué se tiene? Desafortunadamente el fallecimiento de Berta Cáceres, pero se tiene también una investigación por parte de la misión de la OEA al proceso de la hidroeléctrica. El banco holandés y el fondo finlandés retiraron definitivamente los recursos que iban a aportar en este financiamiento de esta hidroeléctrica. Es la hidroeléctrica de Aguasarca. Se promueve la anulación de la concesión por parte del Estado. Esto dado a las investigaciones que se han dado, varios abogados, si se quiere, del continente se han sumado a la defensa del caso Berta Cáceres y han logrado que altos funcionarios, incluso ministros, viceministros y fiscales estén hoy investigados frente al asesinato de Berta Cáceres y frente a la protección del territorio. Entonces es un ejemplo positivo de decir si se puede, si es posible, se tienen experiencias importantes, y pues desde luego es un caso que no cierra. Retos y desafíos. ¿Qué le queda entonces, o qué nos queda mejor como comunidad? Primero, tener presente que la locomotora del sector minero energético es una bandera del gobierno Santos. Yo quisiera rápidamente compartirles dos de las apreciaciones que me llamaron más la atención del discurso que se dio no hace un mes en el Congreso Minero Energético del presidente Santos, el 18 de mayo para ser exacto, para advertir que uno de los propósitos es la locomotora minera, el petróleo y la energía dentro de los movilizadores de la economía nacional. Perdón. Que los estudios de exploración y producción de hidrocarburos aumentaron que hoy se tienen 38 millones de hectáreas frente a 8 millones que se tenían para el año 2004, un poco para mirar cuál es el panorama que viene, incluso el Huila, que ha sido sede de los hidrocarburos, y que este ha sido considerado no solamente un elemento de utilidad pública, sino un instrumento importante para el desarrollo, porque representa el 2.2% del Producto Interno Bruto, y que los títulos se han aumentado desde el 2002 más o menos en 9.000 títulos, que equivalen a 4.8 millones de hectáreas. El 50% son metales preciosos, 27% en carbón, 12% en esmeraldas, y que esto llena de gran orgullo porque somos el primer exportador de carbón en América Latina. Sin tener en cuenta hoy las exploraciones que se están haciendo en